¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Jesús, el Mesías, vino precisamente de la tribu de Judá? ¿Por qué no de otra tribu de los hijos de Jacob, como la de José, que fue tan bendecido en Egipto, o la de Leví, que era la tribu de los sacerdotes? ¿Por qué, entre las 12 tribus, Dios eligió precisamente esta tribu para ser la cuna de la promesa mesiánica? Esta es una cuestión intrigante que nos lleva a explorar uno de los misterios más profundos de la fe cristiana. Esta elección puede parecer un misterio, pero cuando miramos más de cerca, hay detalles fascinantes que nos ayudan a entender el propósito de Dios detrás de esto. Surge la curiosidad. ¿Qué hay de tan especial en la tribu de Judá? ¿Por qué Judá? ¿Cuál es el motivo de esta elección? Muchos podrían pensar que era solo una cuestión de linaje o tradición familiar, pero si miramos más de cerca, veremos que hay mucho más detrás de esto. Judá no era el primogénito de Jacob. Entonces, ¿por qué Dios lo eligió? En el video de hoy vamos a entender por qué el Mesías vino de la tribu de Judá y no de otra tribu. Cuando leemos las genealogías en la Biblia, nos damos cuenta de que la historia de Jesús comienza con Abraham y pasa por David, con Judá teniendo un papel importante en esta línea de descendencia. Hoy voy a explicar cómo esta elección no se trata solo de un árbol genealógico, sino también de un punto clave en el plan de Dios. La genealogía de Jesús, que va de Abraham a David, es esencial para entender su conexión con la tribu de Judá. Abraham, conocido como el padre de la fe, recibió una promesa de Dios de que sería el patriarca de una gran nación. Tuvo 2 hijos importantes, Ismael con Agar e Isaac con Sara. La promesa de Dios fue hecha específicamente para la descendencia de Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. La bendición de la primogenitura, que normalmente daba al hijo mayor un lugar de destaque, fue pasada de Esaú a Jacob, en un evento conocido como la venta de los derechos de primogenitura. Jacob, que más tarde pasó a llamarse Israel, se convirtió en el ancestro de las 12 tribus de Israel. Entre los hijos de Jacob, Judá tiene un papel importante en la genealogía de Jesús. La profecía sobre el Mesías, que encontramos en el Antiguo Testamento, comienza a desplegarse cuando Jacob bendice a sus hijos antes de morir. Normalmente se esperaba que Rubén, Simeón o Leví, los hijos mayores de Jacob, lideraran la tribu y fueran parte de la línea del Mesías. Sin embargo, cada uno de ellos fue descalificado por errores graves. Rubén, que era el primogénito, debería haber sido el líder. Pero como vemos en el libro de Génesis, Rubén deshonró a su padre al acostarse con Bila, la concubina de Jacob. Génesis capítulo 35, versículo 22. Este acto inmoral probablemente lo descalificó de su posición de liderazgo. De la misma manera, Simeón y Leví perdieron su oportunidad de liderazgo debido a un acto de venganza. Cuando su hermana Dina fue violada, ellos reaccionaron con furia, engañaron a los hombres de la ciudad y los mataron para vengarse. Esta actitud violenta resultó en una fuerte reprensión de Jacob y los hizo inadecuados para continuar la línea del Mesías. Las descalificaciones de los 3 hermanos mayores de Jacob muestran un claro contraste con la expectativa inicial de que ellos liderarían y continuarían la línea mesiánica. Ante esta situación, Judá fue el elegido para tener un papel importante en la genealogía de Jesús. La profecía sobre el Mesías, registrada en el Antiguo Testamento, comienza a revelarse cuando Jacob bendice a sus hijos antes de morir. En Génesis capítulo 49, versículo 10, Jacob hace una profecía sobre Judá, diciendo: «El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él será la obediencia de los pueblos». Esta profecía sugiere que una línea real y de gobernantes vendría de la tribu de Judá. El término Silo es frecuentemente entendido como una referencia al Mesías, indicando un líder futuro. La conexión entre esta profecía
y la elección de Judá como la línea de donde vendría Jesús es clara en la genealogía de Cristo. En la bendición que Jacob dio a su hijo Judá, registrada en Génesis capítulo 49, versículo 9, hay un pasaje interesante. Judá es un león joven, vuelves de la presa, hijo mío. Se agacha y se acuesta como un león, como una leona, ¿quién lo hará levantarse? El león aquí se utiliza como un símbolo poderoso para la tribu de Judá, representando fuerza, coraje y liderazgo. Esto sugiere que Judá estaba destinado a ser un líder entre las tribus de Israel. Esta imagen del león se vuelve aún más significativa cuando vemos que, más tarde, Jesucristo es llamado el león de la tribu de Judá. En los Evangelios, este título muestra la autoridad real de Jesús y su papel como el Mesías prometido. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, Juan tiene una visión de un león que es de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido, refiriéndose claramente a Jesús. Esta imagen del león representa no solo la fuerza de Cristo, sino también su habilidad para gobernar con justicia y sabiduría, superando todos los desafíos en el camino. La elección de Judá como el punto de partida para la venida del Mesías muestra la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas de salvación a través de la línea real de esta tribu. Cuando analizamos esta elección desde el punto de vista teológico, vemos cómo características y propósitos divinos se combinan de manera única. En Génesis, Jacob profetiza sobre Judá, destacando no solo el liderazgo y el dominio que continuarían en su descendencia, sino también que la obediencia de los pueblos estará dirigida a él. Esto indica un papel especial y de liderazgo mesiánico atribuido a la tribu de Judá. La teología detrás de esta elección puede entenderse al considerar la lealtad de Judá y su importancia en el cumplimiento de las promesas de Dios. David, un descendiente famoso de Judá, fue un rey respetado, y Dios hizo una alianza eterna con él, prometiendo que su trono sería establecido para siempre. Esta alianza apunta a un rey mesiánico que vendría de la línea de David. Además, el nombre Judá significa alabanza o alabar a Dios, sugiriendo una relación especial con la adoración y el reconocimiento de la soberanía divina. La tribu de Judá, a lo largo de su historia, mostró fidelidad y compromiso con Dios, lo que la convirtió en una elección importante para la llegada del Mesías. Al comparar la tribu de Judá con las otras tribus de Jacob, vemos que hay una elección clara y un propósito especial en la decisión teológica de hacer de Judá la línea del Mesías. Cada una de las 12 tribus de Israel tiene sus características únicas y contribuciones importantes a la historia del pueblo de Israel. Por ejemplo, la tribu de Leví fue elegida para el sacerdocio, y la tribu de José, a través de sus hijos Efraín y Manasés, recibió bendiciones especiales. Cada tribu ayudó a formar la identidad del pueblo de Israel de diferentes maneras. No obstante, la elección de Judá como la línea mesiánica va más allá de sus características individuales. Cuando Jacob bendijo a sus hijos antes de morir, destacó cualidades específicas de Judá que lo harían ideal para un papel especial en la historia de la salvación. En Génesis capítulo 49, Jacob profetiza sobre Judá, describiéndolo como un león, simbolizando fuerza, liderazgo y realeza. Estas cualidades fueron importantes para la misión mesiánica que vendría de su linaje. Al examinar las historias bíblicas, percibimos que hay muchos detalles y decisiones que muestran cómo el plan divino estaba siendo preparado para que la línea de Judá condujera hasta Jesús. La historia de José es un ejemplo claro de la providencia de Dios al elegir la tribu de Judá para tener un papel importante en la línea del Mesías. La historia de José comienza con el favoritismo de su padre, quien le da una túnica de colores. Esto genera celos entre sus hermanos, que conspiran contra él, llegando incluso a pensar en matarlo. Sin embargo, la decisión de Judá de sugerir vender a José en lugar de matarlo
es un momento crucial en la Biblia, con consecuencias significativas para el futuro de Judá y el plan de Dios. En Génesis capítulo 37, versículos 26 y 27, Judá dice a sus hermanos: ¿qué ganaremos si matamos a nuestro hermano y ocultamos su sangre? Vendámoslo a los ismaelitas y no le hagamos ningún mal. Al fin y al cabo, él es nuestro hermano, de nuestra propia carne y sangre. Sus hermanos están de acuerdo. Esta decisión no solo salva a José, sino que también tiene consecuencias mayores e inesperadas. Vendido como esclavo, José es llevado a Egipto, donde, mediante la intervención divina, asciende a una posición de influencia y ayuda a salvar muchas vidas durante una gran hambruna. Este giro en la historia no solo salva a José, sino que también prepara el camino para un futuro reencuentro con sus hermanos. La decisión de Judá de no matar a José tiene un significado teológico importante. Al elegir vender a José en lugar de quitarle la vida, Judá, sin darse cuenta, ayuda a mantener la línea de Jacob viva, formando parte del plan divino. El reencuentro de José con sus hermanos más tarde simboliza no solo reconciliación y perdón, sino que también confirma el papel crucial de Judá en la línea del Mesías. La descendencia de Judá se vuelve fundamental para la llegada del Mesías. Proféticamente, la elección de Judá es esencial para cumplir las palabras de Jacob, de que el cetro no se apartaría de Judá hasta que viniera Silo. Otro ejemplo de providencia divina es la historia de Ruth, una narrativa emocionante que tiene lugar en Belén durante un período de hambruna en Israel. Ruth, que era moabita, regresa a Belén con su suegra Noemí tras la muerte de sus maridos. Demostrando un compromiso increíble, Ruth decide quedarse con Noemí y adoptar su fe. Para sostener a ambas, Ruth comienza a trabajar en los campos durante la cosecha, y es allí donde llama la atención de Booz, un pariente cercano de Noemí y, lo más importante, de la línea de Judá. Booz, un hombre justo y generoso, muestra compasión por Ruth y orienta a sus siervos a tratarla bien, permitiéndole recoger grano de manera más abundante. El punto decisivo ocurre cuando Noemí aconseja a Ruth seguir las antiguas leyes de rescate y redención, que permitían a un pariente cercano comprar de vuelta la propiedad de un pariente fallecido y casarse con su viuda para mantener la herencia. Booz, entonces, siguiendo esas leyes, decide asumir el papel de redentor. El matrimonio de Booz y Ruth muestra la providencia divina en acción. Esta elección en la línea de Judá es importante cuando consideramos las profecías sobre el Mesías y la relevancia de esta tribu. Después de la muerte de sus maridos, Ruth podría haber seguido su propio camino y no haber acompañado a su suegra Noemí. Sin embargo, los planes de Dios ya estaban preparados. La historia de Ruth demuestra cómo Dios utilizó eventos cotidianos para cumplir sus mayores propósitos, preparando el camino para la llegada del Mesías. La unión de Booz y Ruth no solo trajo bendiciones para sus vidas, sino que también formó parte del plan divino de redención y reconciliación. Otro ejemplo de providencia divina es la historia de Tamar, registrada en Génesis capítulo 38. Tamar era nuera de Judá y se casó con dos de sus hijos, y Onán, que murieron prematuramente. Según la tradición del levirato, que decía que el hermano de un hombre fallecido debía casarse con la viuda para asegurar descendencia, Tamar debía casarse con el tercer hijo de Judá, Sela, cuando él fuera mayor. Judá, sin embargo, dudó en seguir esta tradición, probablemente por miedo a perder a Sela, ya que sus otros hijos habían muerto. Tamar, sabiendo que su futuro dependía de esto, decidió actuar de manera inteligente. Cuando se dio cuenta de que Judá no daría a Sela como esposo, se disfrazó de prostituta y se encontró con Judá. Sin reconocerla, Judá se acercó a ella y tuvo relaciones. Como Judá no tenía dinero en ese momento, Tamar pidió algo como garantía de pago. Él le dio su sello, cordón
y bastón. Más tarde, cuando Tamar quedó embarazada, ella se lo contó a Judá. Al principio, Judá se enfureció. No sabía que Tamar se había disfrazado y pensó que ella se había involucrado en algo incorrecto, llamándola mentirosa. Judá pidió una explicación. Fue entonces cuando Tamar reveló lo que había hecho y mostró los objetos que él le había dado como garantía. Al darse cuenta de su error, Judá reconoció que Tamar había actuado de manera más justa que él. Tamar dio a luz a gemelos, Fares y Sera. Fares se convirtió en un antepasado importante en la línea que llevaría al Mesías. La historia de Tamar, marcada por su astucia y por la intervención divina en la preservación de la línea de Judá, muestra cómo Dios puede usar incluso situaciones complicadas y decisiones humanas cuestionables para cumplir sus planes. La providencia divina garantizó que la línea del Mesías continuara a través de Judá, incluso cuando esa no era la intención inicial, preparando el camino para la llegada del Salvador. Además de estas historias, es importante recordar la promesa mesiánica hecha a David, que también destaca la importancia de la tribu de Judá. Cuando analizamos los registros genealógicos en los Evangelios, tanto Mateo como Lucas muestran que la descendencia de Jesús llega hasta David y a su vez hasta Judá. El cumplimiento de la profecía del Mesías en Jesús como descendiente de la tribu de Judá refuerza la idea de la promesa divina a lo largo de la historia de Israel. David, escogido por Dios para ser rey, tuvo un impacto duradero en la historia de Israel. Su reinado es recordado por sus victorias militares, por el desarrollo de la nación y por la conquista de Jerusalén como capital. La promesa hecha a David, registrada en 2 Samuel capítulo 7, es un momento clave en la historia de Israel. Dios promete a David que establecerá a uno de sus descendientes como rey y que ese reinado será eterno. El pasaje dice: «Estableceré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré, para que tenga su propio lugar y no sea más perturbado. Los perversos no lo oprimirán más, como lo hicieron desde el principio». Esta promesa tiene un significado mesiánico, señalando a un futuro rey que traerá paz, justicia y un reino eterno. La conexión con Judá se vuelve clara cuando vemos que las profecías dicen que este descendiente prometido vendría de la línea de David, que pertenecía a la tribu de Judá, y que esta línea culminaría en Jesucristo. Es importante recordar el pacto incondicional que Dios hizo con David. Cuando tu vida llegue a su fin y descanses con tus antepasados, haré surgir a uno de tus descendientes, que vendrá de tu propia línea, y estableceré su reino. Él construirá una casa en mi nombre, y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Después de la muerte de David, su hijo Salomón ascendió al trono de Israel. Durante el reinado de Salomón, Israel experimentó un período de gran prosperidad y crecimiento. Salomón fue famoso por su sabiduría y gobernó con justicia, ganando reconocimiento internacional. Sin embargo, a medida que envejecía, su gobierno enfrentó desafíos. Después de que Salomón murió, Israel se dividió en dos reinos: el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Con el paso de los años, reyes malvados llevaron a Israel a la idolatría y la desobediencia. Aunque hubo una mezcla de reyes buenos y malos en ambos reinos, Judá logró mantener una línea dinástica que eventualmente conduciría a Cristo. Durante la invasión y el exilio por parte de los asirios, el reino del norte de Israel, que se había alejado de Dios, fue destruido, borrando así a 10 tribus de la historia. Sin embargo, la línea de Judá se mantuvo firme. Entre los 12 hijos de Jacob, Judá se destacó como un remanente, una pequeña llama que mantuvo viva la dirección elegida por Dios. Esto confirmó lo que las profecías habían dicho, que el cetro de liderazgo permanecería en la tribu de Judá. Al elegir a Judá, Dios no solo cumplió las profecías, sino que también preparó una base sólida para la misión de Jesús en la tierra. La línea de Judá representa la continuidad de la promesa de un Redentor,
y el cumplimiento de estas promesas en Jesucristo muestra el gran amor y la sabiduría de Dios. Al entender la elección de Judá, podemos reflexionar sobre la grandeza del plan divino y reconocer la soberanía de Dios en la historia de la redención. Espero que hayas disfrutado del video de hoy. Si has visto hasta el final, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.